presentes. Así que no sé dónde está Rubén, no lo veo por ahí. Bueno, ahora Berito Sever. Berito. Estoy usando la cuenta de mi mujer. Ya me voy a hacer una para mí, no se hagan problemas. Ya cuando sepa cómo es todo esto, una, les prometo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias a vos, por favor. Bueno, si querés empezar, presentarte. Bueno, a ver, página 1 de 3, 2 de 3, mucha gente conocida, compañeros de promoción, buenas tardes a todos, amigos, astrónomos, bueno, gente de México, gente de Estados Unidos. Esto es fantástico, nunca me imaginé que iríamos a juntar tanta gente, ¿no? Por esta magia del Zoom. Bueno, aquí las chicas de este grupo tan maravilloso que es las Mujeres Aviadoras Argentinas me ha invitado a darles una conferencia sobre lo que hacemos en Fuerza Aérea, por lo menos en este momento de mi vida. He hecho varias cosas, pero bueno, ahora me tocó esto. Y me asusté cuando dijeron 45 minutos. Voy a tratar de hablar rápido para que entre todo, porque es una PowerPoint de 60 diapos con un promedio de 45 segundos, 1 minuto cada una. Vamos a estar entre 50 y 55 minutos. Yo pido disculpas si me paso de los 45. No te hagas problema, no te hagas problema. Por lo que dice Janina, no hay esos 40 minutos que se te corta, porque este es un Zoom pagado, así que no estaríamos corriendo atrás de enchufarse, desenchufarse. Por Tal suerte, cual. ¿no? Bueno, sí, perfecto. Es ilimitado, así que... Si quieren, yo ya directamente pongo compartir pantalla y empezamos a dar el PowerPoint. Ahí, Gustavo, bienvenido, Matías, toda la gente de Fuerza Aérea. Buenas tardes a todos, Enrique, todos amigos de muchos años. Hay muchos biólogos que son asesores nuestros, porque parece mentira, pero nos encontramos con muchas fotos de bichos raros, y a veces los biólogos son vitales para poder sacarnos la duda, ¿no? Voy a empezar a compartir pantalla, y acá quedó todo en Picture in Picture, a ver si puedo enganchar esto y ponerlo más lejos. Ahí está. Bueno, identificación aeroespacial en la Fuerza Aérea Argentina. Vamos a hacer un temario cortito, antecedentes en este tema en Argentina y el mundo. La primera comisión de estudio de fenómenos aeroespaciales y cómo evolucionó lo que hoy se llama Centro de Identificación Aeroespacial. El tercer tema es encarado en forma de pregunta: ¿para qué es necesario un organismo de identificación? El CIAE como herramienta operativa, enseñanzas de los casos más emblemáticos, incluso un caso que yo tuve en mi juventud, y reflexiones finales. En cuanto a los antecedentes en la Argentina y en el mundo de este tipo de estudio de fenómenos aeroespaciales, el primer organismo en Argentina se creó en el año 68, dependiente del Servicio de Información de la Jefatura de Inteligencia Aeronáutica. Había una comunicación de un comandante Liprandi con los integrantes que están ahí, y el grupo no tenía nombre orgánico. Esto me lo confirmó más Ramón, yo hablé con él hace unos 3, 4 años atrás, y bueno, tuvieron un periodo de bastante inactividad, porque realmente cada uno cumplía su misión en sus destinos primarios y estaban en esa pequeño grupo, ¿no? Después hubo un periodo de inactividad hasta el año 79, en que el brigadier Grafiña crea un área en el seno de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, motivada por la caída de chatarra espacial en General Campos, Entre Ríos, que estuvo integrada por los capitanes, ahí están los nombres, y funcionó hasta el año 87. Fíjense que el tema de chatarra espacial, cuando teníamos la CNIE, la Fuerza Aérea Argentina, en el anexo Charlie del RAC 1, figuraba que hay una cláusula, ¿no es cierto?, que son las competencias particulares del jefe de Estado Mayor General, en donde dice que hay que entender en la organización, realización de búsqueda, asistencia, salvamento de aeronaves y objetos espaciales en peligro o accidentados, inspeccionar los despojos, accidentes aéreos, etc. Pero también dice organizar, coordinar y ejecutar las medidas necesarias para recuperar los objetos espaciales y sus partes componentes descubiertos en el territorio nacional.
Eso era cuando estaba Grafiña, precisamente. Hoy en día se entra en la página de Doctrina de Fuerza Aérea y todavía dice exactamente lo mismo. O sea, a pesar de que nosotros hemos pasado toda la parte del gerenciamiento de programas satelitales y actividades espaciales a la CONAE, esta actividad sigue estando bajo responsabilidad exclusiva de la Fuerza Aérea. Y se entiende así porque todo lo que está en el espacio es de la CONAE, pero lo que atraviesa la atmósfera y llega al suelo es definitivamente espacio aéreo, la parte estratégica del espacio aéreo, no necesariamente el control del espacio aéreo para la actividad civil, sigue estando dentro de las responsabilidades de Fuerza Aérea Argentina. En 2011, por resolución 414, se crea la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, hasta llegar al año 2015, en que se hace cargo quien les habla. Acá tenemos lo que salió en Diario Clarín, estará el escudo, la gente, ¿no es cierto?, que estaba allí. Y bueno, el tema es que después de muchos años estudiando este tema, nosotros, por lo menos en el caso mío, he visto que el 98% de las cosas que llegan en forma de informes son objetos que se pueden identificar, objetos voladores identificables, digámoslo así, no identificados porque identificado es un participio, son identificables, y hay un 2% generalmente en todo proceso investigativo quedan algunos casos que están sin resolver, ¿no es cierto? Hay crímenes sin resolver, hay accidentes que quedan sin resolver, pero eso no es garantía de que el crimen lo perpetró un victimario paranormal. Es decir, hace 5 años un gobierno de Sudamérica está tratando de resolver la muerte de un fiscal federal en circunstancias muy dudosas y misteriosas, porque con el cuerpo estaba apretando las puertas del baño, o sea, pero eso no quiere decir que porque no se resolvió, el que lo mató fue un tripulante de la Enterprise que bajó el transportador y después se fue, o un ser X-Men como ese azul que hablaba alemán y atravesaba las paredes. Es decir, el hecho de que algo quede sin resolver no es garantía de extrañeza, garantía de algo paranormal. Sin embargo, los famosos popes de la ufología, de la ovnilogía, digo ufología por su sigla ovni en inglés, como son Will Smith y Allen Hynek, que trabajaron en Estados Unidos en el Centro para Estudios OVNI. En el caso particular de Will Smith decía que la ufología reconoce la existencia de ese 98% explicable e incluso les ha dado un nombre, objetos volantes identificados. Pero tales casos no forman el material estudiado por la ufología, que se limita a ese 2% de casos sin explicación, que de acuerdo con los refutadores también tiene un nombre, el residuo. A mí me gustaría preguntarle a Will Smith, lástima que ya no está entre nosotros, si a ellos le traen en bandeja servida ese 2%, ¿quién analizó el otro 98%? Es decir, 2% es el resultado de una estadística. ¿Dónde está el 98%? Precisamente el otro 98%, algunos gobiernos han tratado de resolverlo buscando todo lo que hay, no solamente servido en bandeja el número 2 con signo por ciento. En el año 48 ya empieza el proyecto Signo en Estados Unidos y concluyen que la mayoría de las observaciones estaban originadas por causas mundanas. Después viene el proyecto Grudge en el 49, hay una campaña de persuasión que los ovnis son causas mundanas. Luego de no encontrar ninguna causa que justifique continuar, los mismos oficiales, fíjense lo que ocurrió, los mismos oficiales jóvenes recomendaron a sus superiores que redujeran su alcance, porque la mera existencia de un interés oficial por parte de la USAF alentaba todavía más la creencia de la gente en los ovnis, pero no los ovnis como objeto volador no identificado y punto para el testigo, sino ovnis como directamente sinónimo de nave extraterrestre o de objeto manejado por una inteligencia no humana. En el año 52 empieza el proyecto Libro Azul, que se cerró, luego de analizar miles de casos y querer persuadir a la gente que los ovnis no obedecían a ninguna causa extraordinaria. Mucha gente no se quedó contenta con esa explicación, obviamente. En el medio ocurrió el Scientific Advisory Panel en el año 53, que tampoco encontró evidencia que los ovnis fueran de origen foráneo a la humanidad. Y en el 77 en Francia comienza el Grupo de Estudio de Fenómenos Aéreos No Identificados, que lo sustituye el servicio operativo llamado CEPRA, en el 88, que se dedica a seguir las reentradas a la atmósfera, fíjense, y a peritar los fenómenos aeroespaciales en general. Por ejemplo, cuando la gente ve brillar un satélite y no sabe lo que es, y ese tipo de cosas. También está el grupo Sigma 3, que actualmente se dedican a estudiar con exclusividad las centellas, que es un tema
más de meteorología que de otra cosa. Yo estuve con Luc Dini en Francia, que es el presidente de Sigma 3, estuvimos charlando mucho tiempo. Acá me falta anotar probablemente el trabajo encomiable que hizo Alan Henry, que era el lugarteniente, el escudero de Allen Hynek, que durante 2 años estuvo apostado todas las noches en la estación de policía atendiendo llamadas telefónicas de informes de avistamiento, y también pudo resolverlos a casi todos. Fíjense esto que les muestro acá, por qué es importante lo no resuelto con respecto a lo resuelto. Según el grupo de estudio e información de fenómenos aéreos no identificados de Francia, tienen 3 categorías para lo identificado, A, B y C, en donde A es absolutamente identificado, agarran al ladrón con la pistola humeando en la mano, B, el ladrón se escapa y hay que ir por las casas, hay que hacer huellas digitales, y todas las evidencias convergen hacia una hipótesis, se hace el allanamiento y se captura al ladrón. Ese es el caso B, cuando todas las evidencias apoyan fuertemente una hipótesis y no son una mera conjetura. Y los casos C son aquellos que sencillamente no hay datos fidedignos para continuar con el análisis, así que se lo da como neutro en realidad. Yo no sé por qué pusieron C en el verde. Y los casos D, según el hombre que analiza el material de Gaypan, que es Antoine Cuisin, hay 2 tipos, D1 y D2. D1 son los casos que hay cosas muy raras, no está identificado, pero todavía podría haber no está terminado de ver. Por ejemplo, los videos de la US Navy, que no están identificados, pero hay un resquicio mundano de que puedan ser, no sé, las toberas de otro avión que va adelante. Por decir un ejemplo, no porque me esté poniendo a jugar esos videos. Y el D2 es aquel caso en donde tienen todas las pruebas sobre la mesa, un cadáver extraterrestre, y no saben qué es ni de dónde viene. Según el mismo Antoine Cuisin, estamos hablando de Gaypan, con, miren la cantidad de años, desde el 64, nunca, jamás han tenido un solo caso de tipo D2. Nunca, un solo caso de tipo D2. Pero fíjense cómo a partir de 2016 el Gaypan comienza a resolver el 100% de los casos. ¿Por qué? Porque trataron muchos casos banales de categoría A o B verde que supuestamente aumentaron esta categoría. O sea, la gente le empieza a mandar cada vez más casos. Si vieran la cantidad de casos que tengo acá, solamente estamos en junio, y fíjense, este es mi borrador de trabajo. Ya tengo más de 70 casos trabajados. Anoche terminé a las 2 de la mañana. Y evidentemente la gente con esto de la cuarentena, obviamente sube a la terraza, mira los trencitos de Starlink, ven estrellas y no saben que son estrellas, ven la Luna, Venus, etc. Están más observadores que antes, ¿no? Para que tengan una idea, nuestro récord de casos fue el año 2016 con 40 casos. Gaypan admite que volvieron a clasificar unos 20 antiguos casos D a las categorías A, B o C de tipo verde. ¿Qué quiere decir esto? Esos casos D1 que yo les contaba, con nuevos software, nuevas herramientas informáticas, sobre todo de tratamiento de datos astronómicos y ahora también de tratamiento de imágenes, había casos D muy sospechosos, no resueltos, D1, perdón, que pasaron a ser A o B. Para que tengan rápidamente una idea de cómo se trabaja internacionalmente en todo esto. Nosotros no hemos inventado mucho y no queremos inventar mucho, siempre tratamos de seguir los ejemplos de la gente que sabe, ¿no? Volviendo al tema 98 versus 2%, cuando yo me hago cargo de esto en el 2015, le digo al jefe de Estado Mayor General, señor Brigadier, esto hay que agarrar y estudiar todo, porque si nos dedicamos solamente a un 2%, es como un mecánico que quiere una Ferrari en su taller, y hay otro que está con 98 autos por año en el taller. Si ustedes tuvieran que llevarle el auto a alguno de los 2 mecánicos, ¿cuál creen que puede tener más... ¿Por qué tiene más clientes el otro? ¿No? El expertise que puede dar, el considerar todo, en mi opinión, esto era una opinión totalmente personal, podía llegar a servir de entrenamiento para poder arremangarse y agarrar la Ferrari y empezar a ver con los manuales, con todo lo que hay, qué es lo que realmente tenemos frente a los ojos para hacer lo más importante que hay que hacer, identificar. Entonces, la idea es tratar de identificar todo,
porque si el misterio está en el 2%, también al principio está en el 98%, y como ya han visto, ha habido múltiples organismos gubernamentales que se encargaron de estudiar todo. O sea, no hay absolutamente nada de irracional, de malo, ni de refutador, ni de ocultamiento en querer investigar todo, porque tiene varias ventajas. Como ya le dije, una de ellas, mejorar las técnicas y los métodos de estudio, y sobre todo agilizar el razonamiento deductivo. Eso nos ha llevado a que podamos con orgullo hoy en día decir que hemos resuelto el 100% de los casos. Ha habido casos que no se han podido, dijimos cuántos y cuáles son, porque nos faltó el formulario de aporte de datos del testigo, porque lo llamamos y nunca más lo encontramos, y por cosas que ya impedían el seguir avanzando. Pero no es que estén no identificados como algo valioso, porque es algo tan pero tan raro que no sabemos qué es. Acá hay que aclarar los términos. Entonces la CEFAE fue evolucionando hasta llegar a la CIAE, pero ¿qué es lo que hacíamos en CEFAE? Estudiamos fenómenos aeroespaciales con testimonio más evidencia. Recuerden, fenómeno es toda aquella persona, animal o cosa, o incluso actividad, que independientemente de su naturaleza, ordinaria o extraordinaria, para los sentidos humanos siempre es extraordinaria. Un tornado, en alguna época un arco iris era un fenómeno y creían que era un puente que nos conectaba con Asgard y bajaba Thor y su travieso hermano Loki, hasta que después vinieron los meteorólogos y explicaron, señor, el arco iris en realidad se forma por 90 grados, cada gotita de agua trabaja como un prisma, etcétera, etcétera. Y trabajamos con todo lo que hay, del horizonte hacia arriba hasta llegar al espacio exterior. Pero también, como la mayoría de los testimonios vienen con evidencias de tipo fotográfico o video, lamentablemente hay muchos casos que se resuelven haber sido producto de problemas internos de la cámara. Por ejemplo, el famoso lens flare o reflejo interno de la cámara. Acá tenemos una foto de la Luna en donde los conspiranoicos decían que eran ovnis lo que estaban ahí al lado del astronauta, cuando en realidad es un reflejo interno con la fuente de luz fuera del campo compositivo. Y así los reflejos internos hacen todo tipo de patrones. Hay incluso píxeles negros por sobresaturación del sensor. Y después, por supuesto, está toda la gama de imágenes que están fuera de la cámara. Tenemos desde insectos, aves, globos de helio, aviones en altura, aviones de día, de noche, globos LUM, meteoritos, reflejos de los satélites Iridium para telefonía satelital, reflejos asimétricos, reflejos no constantes, sino irregulares de satélites espejados para estudios geodésicos, y también los infaltables Venus y la Luna, aunque les parezca insólito, estamos recibiendo muchos casos en donde la Luna es la principal protagonista. Una vez que hemos incorporado el software IPACO, ustedes pueden entrar a verlo en la página web, ahí hay una camarita y ven el platito volador girando. Fue desarrollado por François Louange, un hombre realmente muy preparado, muy humilde, es doctor ingeniero en informática, y ha hecho realmente un software específicamente diseñado para objetos que están del horizonte hacia arriba, ¿no? Si ustedes quieren ver esta imagen y alguien se anima a decirme lo que ve ahí, no me acuerdo cómo era para escucharlos o ver un mensaje. Bueno, para hacérsela rápido, eso que ven allí, ven el fuselaje acá, la proa está acá, este es el motor izquierdo, el motor derecho, están viendo la panza de un avión comercial bimotor, acá se ve el timón de profundidad izquierdo, y acá aparece cualquier cosa, un aeromodelo entrando para Rizo, para los que entienden, ¿no? Este señor, acá hablan que el Gaypan se armó en el 2005 y reemplazó una organización vieja, después de un reporte que hizo él como científico, porque a la Gaypan la habían cerrado, es decir, habían apuntado completamente a ese 2%, igual que SANG, igual que Grudge, igual que Blue Book, igual que el Scientific Advisory Panel, todos apuntaron al 2%, y fíjense qué curioso, todos tuvieron su pico de vida y murieron. Entonces algo está pasando con eso. Yo en 40 años estudié este tema, digo, ¿por qué todos esos grupos mueren? Incluso grupos de aficionados en la vida civil. Entonces Louange salió al cruce. Bueno, estoy compartiendo la pantalla, pero ahora pasó otra cosa. No, ahí está, disculpen, había un botón acá. Yo lo que quise hacer, vamos a hacerlo con el...
Louange persuadió a las autoridades que un cuerpo oficial para estudiar estos fenómenos era necesario, porque él, bueno, también en el caso mío, él estuvo 40 años analizando fotografías para el Ministerio de Defensa y para organizaciones espaciales y aeronáuticas, y había desarrollado su propio software. Entonces, él dice, y yo coincido plenamente con él, porque eran mis dos argumentos fuertes que tenía, que hay dos razones por las cuales necesitamos una organización como GayPan. Explica. Una está basada en fundamentos científicos, porque debemos hacer un esfuerzo para tratar de explicar lo que no se puede explicar, lo que es difícil de explicar. En segundo lugar, hay un civic duty, le dicen ahí, hay un deber cívico, para los gobiernos crear una estructura donde las cuestiones que se pregunta tanto el público como los grupos de aviación sean respuestas. Si no, se va a dejar a las sectas que ofrezcan soluciones. Hay sectas que se han suicidado para abordar una nave extraterrestre que venía atrás de un cometa, ya lo conocen ese tema, Heaven's Gate o algo así. Y yo le agregaría, y el periodismo amarillista también, ¿no? El difunto José de Ser, etcétera, etcétera. Fíjense qué maravilla lo que ha hecho Louange con... Hay otros software que hacen un trabajo parecido, pero él lo ha optimizado para hacer esto con satélites, porque es un software para servicio de inteligencia francés. Esto parece el platillo de Billy Meyer, el austríaco que quedó con un solo brazo. Como habrán visto, él recibió una visita de las Pléyades, creo, si no me equivoco, eran pleyadianos. Y Semhase, esta rubia alta, bajó, le dio la mano, en fin, toda una historia muy, muy bonita. Entonces nosotros sometemos esta misma imagen y resulta que el pleyadiano resultó ser un ave que cruzó el campo visual de la cámara de derecha a izquierda. Por si no lo ven bien, yo acá se los amplío un poquito. Acá ven la cabeza del pajarito, el pico separado de la cabeza, se ve perfectamente, se ve el pecho y el vientre, la cola, el ala izquierda, y casi como en 3D el ala derecha. Ahí está la articulación carpiana, el carpo es esto de acá, que es lo que hace que flexione el ala. Las plumas timoneras y la puntera. Esta es la dirección de vuelo, de derecha a izquierda. En general, la herramienta para remoción de trazo borroso de Paco es muy confiable. Lo que es un pájaro aparece como pájaro todas las veces que ustedes prueben. Lo que es un insecto, se ve perfectamente el insecto con sus alitas hacia adelante, porque como no tiene timón de profundidad, el insecto le queda el CG del otro lado del centro de succión, digamos, de la sustentación, que tiene que compensar con flecha positiva. Y también a la derecha sí ven ahí una pelota de tenis, ¿no? También hay herramientas como la detección de lens flares. Acá ven una hermosa flotilla de 3 naves. Probablemente alguno especularía que esta parte que tiene abajo es por el sistema de propulsión antigravitacional que hace que la luz cambie y se vea medio difuso. Hay muchos métodos que usan los investigadores de estas cosas. Uno de ellos era un viejo método de hacer un eje cartesiano de extrañeza versus credibilidad, y todo lo que no cabía en la zona B, que era la aceptable, había que descartarlo. Esto a mí no me servía por varias razones, porque yo siempre dije, ¿por qué índice de extrañeza? ¿Qué es índice de extrañeza? Lo que es extraño para cualquiera de ustedes puede no ser extraño para mí o viceversa. Para mí puede ser algo muy extraño, y agarro un biólogo y me dice, no, Rubén, eso que viste es una langosta y no un bichito con carita humana. Entonces, evidentemente, el índice de extrañeza depende mucho de quién sea el encargado de hacer el trabajo. Y aparte, el hecho de que muchos autores que trabajaron con esto, especialmente Adel Sabates, desde el año 78, tengo el librito de él, también en la biblioteca, tenemos más de 100 volúmenes, y decía que estos casos hay que descartarlos directamente. Si yo quiero prestar un servicio público y tengo que informar a la ciudadanía y a los testigos qué es lo que vieron, no puedo darme el lujo de quedarme con los casitos más, la Ferrari del 2% que hablábamos. Me van entendiendo la diferencia que hay acá, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, en vez de hacer todo este trabajo que es casi como querer patear la pelota al arco, y en vez de patear al arco me pongo a caminar al lado del arco y decir, esto es un travesaño, este es el parante del arco, acá hay una red, seguramente debe ser para retener la pelota, y darle vueltas al asunto sin pegar la patada y meter el gol. Yo digo, señores, cada imagen, cada caso, aunque no tenga imagen, tiene una
un ángulo al cual hay que patearle la pelota, y hacer el gol. En este caso yo sospecho, primera hipótesis, que podemos llegar a tener no una escuadrilla de ovnis, sino que acá tengo 1, 2, no sé si ven que hay uno chiquito acá arriba, 3, acá hay otro chiquito, lo pueden alcanzar a ver porque está el fondo oscuro, y 4, 1, 2, 3, 4, 5. Y yo digo acá, justamente acá abajo hay 5 fuentes de luz. Para mí esto es un reflejo interno del lente, primera hipótesis. ¿Cómo se prueba? Una de las herramientas de Paco también se puede hacer manualmente, es que el lens flare sigue esta ley. Cuando entra un rayo de luz, especialmente fuera del eje central de la cámara, la luz directa, que es la línea azul, pega en una parte del sensor, y hay una porción de esa luz que rebota en la cara interna del lente delantero, vuelve a rebotar en la cara externa, vuelve a entrar, pero ahora imprime una imagen fantasma, la azul punteada, en el lado opuesto del sensor. Entonces la distancia del centro geográfico de la foto, el centro óptico de la cámara, a la imagen fantasma es igual a D'. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno dice, bueno, hagamos la determinación de cuál es el centro geográfico de la foto, y vemos si cumple la regla del lens flare. Si todas pasan por un punto, por un solo píxel, por el centro geográfico de la foto, y además los segmentos son proporcionales, estamos ante un lens flare y se acabó la discusión. Es un penal pateado al arco y con gol. Mientras otro compañero está en Ushuaia, de ahí ven esta foto, averiguando casa por casa para ver qué tal es el vecino que sacó la foto, para verle su índice de credibilidad. En el CIAE tenemos muchas herramientas, especialmente para seguimiento satelital, en tiempo real y en tiempo diferido. Uno de los fenómenos que más seguido nos llega es el destello Iridium, son satélites de telefonía celular, cuyas pantallas solares, sino cuyas antenas de rebote de señal, cuando están en esta situación particular, es decir, el sol está debajo del horizonte, uno ya está de noche, suelen hacer este tipo de destellos. Generalmente hay que poner la cámara en trípode y son 25 segundos de exposición, por ahí de casualidad a veces agarran algunos. También hay tablas de predicción ahora de destellos de cilindro, pero lo que le quería comentar, que fíjense que es tan intenso, es 3 o 4 veces la intensidad, la magnitud del planeta Venus, que a veces hasta se refleja en la superficie de los lagos, e incluso traspasa la bóveda celeste a plena luz del día. Si a ustedes le traen una foto así, y no saben que en ese lugar había un satélite Iridium, van a estar en graves apuros para poder contestar con certeza qué fue lo que produjo esa luz. Hasta parece un cuerpo sólido, fíjense, con forma fusiforme, con forma de lenteja, porque es una foto de larga exposición, pero uno lo ve así y dice, eso es un platillo volador con luz propia. Entonces, evidentemente, hay que estar... ¿Y ahora qué? No sé qué también. Ah, qué interesante. Bueno, discúlpenme. Yo acá toqué en la foto, increíble, pero si uno toca en la foto le aísla no sabía ese detalle. Seguimos adelante. Acá tenemos un caso de destello Iridium, muy cerca del horizonte. Lo que hacemos es compararlo. Tenemos un asesor en astronomía muy profesional en Oro Verde, Entre Ríos, que hace un programa de astrometría, y fíjense, con las mismas estrellas de fondo, se puede ver dónde estaba físicamente en el planisferio ese destello, y si ese destello coincide con lo que nos dicen los programas de seguimiento satelital viendo desde abajo hacia arriba, entonces hay coincidencia perfecta con la fuente de luz. También se hace trabajo de campo, como les decía al principio, tenemos todo preparado para el caso de que caiga chatarra espacial. Acá tenemos algo que suele llegar al suelo muy, muy frecuentemente, que son los objetos redondos, esféricos, las esferas de hidracina, que es un combustible, la monometilhidracina con el tetraetilo, son combustibles hipergólicos, es decir, se ponen en contacto entre ellos en el espacio sin necesidad de oxígeno, y se encienden solamente por el contacto. Lo que pasa es que la hidracina puede estar todavía venteando la esfera, uno no sabe porque es incolora, pero es muy venenoso, es corrosivo, y si algún chacarero se lo carga dentro del auto para llevárselo de souvenir, puede estar venteando dentro del auto, y en 15 minutos tenemos un hombre con convulsiones y un estado agudo muy, muy difícil de caracterizar, especialmente si el médico que lo atiende no sabe que está expuesto a esto. Entonces, esto que tenemos acá, un sensor de hidracina, precisamente para monometilhidracina,
que uno lo pone al lado de la bocha y enseguida se da cuenta si ya se venteó todo o todavía se está venteando. También tenemos el contador Geiger. Hay muchos casos de caídas de chatarra radioactiva. En enero del 78, la Cosmos 954, en el territorio noroeste de Canadá, en Hay River, en Yellowknife, se encontraron restos, algunos de ellos radiactivos. Fíjense acá, 68 libras de uranio 235 de la Cosmos rusa 954, que se desparramaron sobre los territorios noroeste de Canadá en 1978. Hay en este momento 32 reactores nucleares difuntos en órbita, hay 13 núcleos de reactores nucleares y al menos 8 generadores termoeléctricos de radioisótopo circulando la Tierra en este momento. La masa total de combustible nuclear es cerca de 150 kilogramos, mientras que hay 1000 kilos de combustible radiactivo de reactores nucleares, todos en órbita. Acá tengo otro caso. En noviembre 17 de 1996, la sonda Mars 96, que iba a Marte, la sonda falló en separarse de la cuarta etapa y cayó en la zona de Atacama, del desierto de Atacama, Chile, e hizo un corredor que va desde Tocopilla hasta Oruro, en Bolivia, de pellets de plutonio. Todavía están ahí desparramados en la zona de los Andes, del norte de Chile y de Bolivia. Y lo peor de todo es que la gente del lugar no conoce, y como ve que son bolitas calentitas, se las lleva para su casa para usarlo de calefactor. Ya ha pasado un caso de eso. También para la parte de registro óptico de seguimiento, estamos atrás de este tipo de equipamiento. Se puede desarrollar tanto en el país como en el exterior, ya están desarrollados. Esta empresa, Photosonics particularmente, es la que ha filmado todos los lanzamientos de la NASA, todos, desde los primeros cohetes que voló Alan Shepard hasta los transbordadores espaciales, con monturas compactas de seguimiento multiespectral, óptico, infrarrojo y todo ese tipo de cosas. La idea es que nosotros conocemos esto por mi especialidad en la parte de ensayos en un vuelo. Hay un motivo que se llama tirabuzón, un tema. Esto que van a ver ahora es lo que hace un radar óptico en un avión que está cayendo en tirabuzón. La única forma de darse cuenta que el avión cae es porque van a ver una nube que sube. Probablemente sea la misma estela de condensación del avión cuando estaba haciendo el escalón para llegar a la altitud de ensayo. Van a ver que el chico pone el pedal derecho y después de un tiempo le dicen desde el control de ensayo, el director de ensayo dice, has pasado por 20.000, entonces que ponga la consigna de salida del tirabuzón, y ahí el avión se estabiliza. Van a poder ver incluso el movimiento del timón de profundidad del F-15, pero lo que quiero que vean es cómo la cámara la pelea, entre comillas, para mantener al objeto permanentemente en el centro de la cámara, ¿no? Lo que van a escuchar es la alarma de pérdida, cuando el avión ya no vuela más. Ahí está la nube. Está cayendo como un piano. Este sistema es muy confiable, incluso se puede aumentar los milímetros de distancia focal de la óptica para ver incluso la Estación Espacial Internacional volando sobre uno a plena luz del día, o cualquier satélite que pase a plena luz del día. Esta gente tiene mucha experiencia, han empezado en la década de los 60, así que imagínense hoy en día la precisión que tienen estos sistemas ópticos, ¿no? La ventaja que tiene aplicaciones múltiples, se puede usar para el escudo norte, vigilancia VIP, por ejemplo el G20, lucha antinarcotráfico en todo el territorio nacional, ensayos en vuelo, y la desventaja obviamente que son sistemas caros, están en dólares, incluso si se desarrollan en nuestro país va a haber que tener componentes en dólares. Perdón, tendría que haber apagado el teléfono. Discúlpenme un segundo, ahora sí. Entonces, no va a ser fácil pedir que nos compren una cosa de esta,
que tiene todas esas, fíjense la cantidad de aplicaciones que tienen, pero obviamente la Fuerza en este momento tiene prioridades absolutamente más prioritarias, especialmente en lo que es material aéreo. Acá estamos pidiendo material terrestre, y ya de por sí es una desventaja, si se quiere. Pero obviamente tenemos que pedir esto para todas estas cosas, con la cabeza sobre los hombros, con los pies sobre la tierra, y no pedirlos para seguir platos voladores. A ver si me entienden. Entonces, si yo llego a pedir esto porque quiero seguir platillos, imagínense la respuesta que puedo llegar a tener. Tenemos ya desarrollado lo que se llama el radar Vitro en Córdoba, que fue un resabio que nos quedó de la época del misil Cóndor. Se le ha hecho un upgrade, se le puso incluso una camarita de video para ver al lado, pero es muy pesado, y a veces resucitar cosas de vieja tecnología, especialmente los chasis, todo lo que es la electrónica, que ahora es toda electrónica de estado sólido, sobre todo para una montura que tiene que aguantar movimientos muy rápidos. Esto tiene que tener más de 90 grados por segundo de slew rate, o sea, de régimen de barrido, digamos, lateral y también vertical. Entonces ya estamos hablando de otra tecnología. Las capacidades y el reposicionamiento que hemos logrado en CIAE, evidentemente, en el CEFAE, perdón, dieron origen a Centro de Identificación Aeroespacial, en donde ya no nos enfocaríamos solamente en resolverle a la gente el problema de los fenómenos, de lo que su percepción percibe como extraordinario, sino también a conocer causas, porque conocer causas, como pueden verlo aquí, resuelve misterios también, ¿no? Y aparte sirve de decisiones. No se puede tomar decisiones sobre un objeto que no se sabe qué es. Sí se pueden tomar decisiones sobre lo que está identificado. Y si a nivel nacional creemos que lo no identificado es valioso por no estar identificado, estamos totalmente a contramano de la lógica. Las cosas tienen valor cuando están identificadas, y para eso hay que hacer el mayor esfuerzo y tener el mejor equipamiento. La CIAE tiene tres divisiones. O sea, ya tiene nivel departamento, pues un centro, igual que el Centro de Ensayos en Vuelo, división capacitación y difusión, investigación de gabinete, investigación de campo, con sus respectivas secciones cada una de ellas. ¿Para qué es necesario un organismo de identificación? Bueno, hay varias razones. Primero, razones generales, y también hay razones específicas, que es la que nos concierne como Fuerza Aérea. Dentro de las razones generales, generar conocimiento sobre identificación aeroespacial, desarrollando y difundiendo métodos que permitan separar con eficacia lo ordinario de lo extraordinario. Rápido y bien. No es fácil hacer bien y hacer rápido. Tampoco es una pretensión ni una fantasía futurista, pero se puede hacer bien y hacer rápido, y eso es lo que caracteriza a las fuerzas aéreas de todo el mundo. Puede ser de mucha utilidad para organismos gubernamentales, sus celdas de inteligencia, instituciones científicas, ONG o establecimientos educativos y de difusión. También para brindar un servicio a la comunidad, que es lo que estamos haciendo, publicando información confiable y auditable para que las preguntas que se hace la gente y los profesionales de aviación tengan una respuesta certera y precisa, como decíamos con Luans. De lo contrario se dejará para los periodistas sensacionalistas y, según él, los grupos aficionados a los platillos, las sectas o quien quiera que sea, el rol de ser los únicos que ofrezcan respuestas. Y las razones específicas, la identificación en el rango óptico resulta algo crucial para la toma de decisiones, como decía al principio, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto. Ejemplos, cuando se da la orden de interceptar un objeto desconocido, la orden va a estar mejor fundamentada si al objeto se le ópticamente antes de decidir el despegue. Nosotros tuvimos un caso acá en el año 85, en donde había un globo estratosférico a 29 kilómetros de altura, mandamos 2 aviones Mirage desde Moreno, el techo máximo del Mirage es 17 kilómetros, el alcance máximo del misil Shafir, en ese momento creo que, no, el Matra Magic, perdón, era 15 kilómetros, estamos hablando de 15 kilómetros de una parábola de mayor alcance, que es la de 45 grados, para los que les gusta la trigonometría, y si hay que tirar para arriba, ya no son 15 kilómetros, así que aún tirándole un misil en la vertical, no hubiera logrado tocar ese globo estratosférico, que era de la Comisión Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Si se hubiera sabido que ese globo era eso, el mejor modo de acción era que no despeguen los interceptores, y no lo que pasó, que fue, ahí lo tienen. Esa es la forma en que quedó, porque la corriente de chorro que lo venía arrastrando se cortó de golpe justo sobre Buenos Aires, estuvo horas acá arriba, hasta creo que subió un avión Learjet con periodistas a bordo, toda
un episodio muy, muy interesante de la historia de lo no identificado en Argentina, ¿no? Y también, por supuesto, para identificar objetos que están fuera del rango del caza interceptor. Por ejemplo, satélites espías y objetos a muy baja altura. Por ejemplo, el caso de los drones kamikaze. La identificación en la banda óptica la vemos aquí, y aquí está, esto que ven en el medio, en este sándwich, sería el rango del interceptor. Podemos ayudar al caza interceptor a identificar, pero también podemos ir más allá de la frontera de lo netamente atmosférico y ver el satélite espía. Hoy toda la guerra moderna se maneja en forma satelital, ¿eh? Si alguien cree que lo satelital es un capricho futurista para los escenarios de combate, se quedó en el siglo XX, y se quedó quizás en la mitad del siglo XX. Lamentablemente, la parte satelital, antes del año 95 existía la Internet exclusivamente para la comunicación de combate y para las celdas de inteligencia y de espionaje, Nikita y la sección 1, como se acordarán, alguna serie por ahí. Después, en el 95, finalmente, ese sistema se populariza, se comercializa y aparecen los .com, los .org, los .gov, pero antes de eso todo era satelital y todo era Internet. El que gana la batalla es el primero que logra descerebrar al enemigo, desarticularle las comunicaciones, y puede ganar la batalla sin tirar un solo tiro. Pero también hay escenarios a baja altura. Acá tenemos kamikazes en forma de drones, hay muchos escenarios. Necesidad de tener armado desde el tiempo de paz, razones específicas estamos viendo, un organismo que rápidamente pueda constituirse en centro de filtraje en tiempo de conflicto, es decir, análisis de fotos, videos, siempre desde el horizonte hacia arriba. Si hay como herramienta operativa, yo lo resumí en una sola placa para que tengan rápidamente la percepción de la cantidad de cosas a las que puede colaborar. El comando de adiestramiento y alistamiento, identificación aeroespacial en el rango óptico, análisis de elementos de actividad que se originan en el espacio, afín con las tareas de vigilancia y control de espacio aéreo que Fuerza Aérea le provee al Comando Aeroespacial del Estado Mayor Conjunto. O sea, sería el primer proveedor de know-how y de personal y de equipamiento para la parte de inteligencia del Comando Aeroespacial. La Jefatura 2, Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica y Militar, capacidad de análisis de evidencias fotográficas, video con software altamente especializado, acá pusimos un par de ejemplos. Metodología de la investigación, adquisición y procesamiento de datos, es muy afín con la tarea de un centro de investigación propio de la Dirección General de Investigación y Desarrollo, como era el Centro de Ensayo en Vuelo, sumado al hecho de que ya tenemos personal asesor que revistan dicha Dirección General, y aparte que tiene algún material que a nosotros nos puede interesar para desarrollar lo que vamos a querer como, digamos, objetivo final en la parte de equipamiento. Secretaría General, hacemos un servicio de difusión extrainstitucional. La CEFAE publicó por 5º año consecutivo informes de resolución de casos, además de ser columnista en la solapita Fenómenos Aeroespaciales, en la revista Aeroespacio Digital. Acá ven la solapita, dice Fenómenos Aeroespaciales. Y también para el Ministerio de Defensa, y especialmente para la Subsecretaría de Asistencia Militar en Emergencias, para la mitigación de daños por restos espaciales, poniendo en autos a la CONAE, con la identificación de procedencia de restos espaciales, y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para la notificación del Estado lanzador en cumplimiento con los tratados internacionales. Si a Kim Jong-un desde Corea del Norte se le escapa un misil, cae en la Patagonia, no explota, llaman al centro de identificación para que lea, está escrito en chino, en japonés o en coreano. Hay que estar, es bastante experto en idiomas, en escaneos de toda la parte, digamos, de chatarra espacial que pueda conservar algo escrito para saber la procedencia, y de esa forma, acá tenemos ejemplos, ¿no?, de una placa de comunicaciones que cayó en la Salyut 7, allá por febrero del 91, creo, en Federación, provincia de Entre Ríos. Tenemos estas cosas en la oficina de CIAE. Y también acá vemos un chico tocando una esfera de hidracina que apenas se abolló, y no sabemos, como les decía hoy, si la esfera todavía está venteando hidracina y el pibe la está inhalando. Esto es importante desde todo punto de vista, sobre todo la mitigación de daños por restos espaciales, que son muy poquitos. Hasta ahora hay un solo caso registrado de una chica en Tulsa, Oklahoma, que le pegó en el hombro una chapa, un cohete Atlas creo que era, pero
a medida que se sigue poblando el espacio, pueden llegar a ocurrir más reentradas de cosas, sobre todo de vehículos espaciales viejos, que se hacían, los ingenieros los construían con otra mentalidad completamente diferente. Ahora los vehículos espaciales se hacen con un criterio que rige la norma ISO 24113, uno de cuyos capítulos se llama Design for Demise. Demise se escribe. Demise en inglés quiere decir defunción. O sea, se diseñan para que se desintegre completamente en la atmósfera al reingresar. Por fricción aerodinámica, entre 75 y 70 kilómetros, se alcanzan los 1300 grados con mucha facilidad, porque eso viene a 7 kilómetros por segundo. Pero algunos restos, generalmente por su forma, por su tamaño, por su masa, pueden sobrevivir hasta llegar al piso. En la Asociación Entrerriana de Astronomía, si les interesa, está gran parte de los restos de la Salyut 7 que cayó en Federación, en Estancia del Chañar, Entre Ríos, y incluso van a ver pedazos de vidrio de las ventanas de la cápsula. Es una cosa muy, muy interesante. Tienen un museíto ahí con todas las cosas que cayeron. Enseñanzas de los casos más emblemáticos. Un caso que a mí me tocó vivir en el 14 de junio del 80, fue este que ven acá. Esta es una foto sacada por un periodista en Concordia, Entre Ríos. Acá ven una cosa rara, y esto que está acá es la luna. Un segundo. Yo les voy a reproducir con las digamos, pobres capacidades que tiene PowerPoint, voy a tratar de reproducirles lo más fielmente posible exactamente qué fue lo que vimos. El cielo estaba así como acá, no era blanco y negro, era como un crepúsculo, el sol ya estaba debajo del horizonte, eran las 7 de junio, en el mes de junio. Nosotros estábamos terminando de empacar unas alas delta, yo estaba con unos amigos que muy locos, se tiraban todos ahí en alas delta, por las sierras desde las sierras de Dumesnil, de La Calera, y ya habíamos terminado de embalar todo, y por ahí vemos exactamente esto que van a ver acá. Miren el costado derecho inferior del cuadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tardó unos 9 segundos, 10 segundos a lo sumo en alcanzar su tamaño máximo. Fue una bola de nieve que ninguno interpretó como que se estaba agrandando y estaba en el mismo lugar. Como era una tarde muy diáfana, esas tardes que uno ve montañas a lo lejos y parece que las puede agarrar con la mano, pensamos que el objeto tenía diámetro constante. Ahora, si ustedes ven algo de diámetro constante que se va agrandando, ¿cuál es el segundo pensamiento que inmediatamente les viene a la cabeza? Se está acercando. Y si se está acercando y de pronto se detiene porque se deja de agrandar, ¿cuál es el tercer pensamiento que le viene a la cabeza? Como uno está microsegundo a microsegundo comparando lo que está viendo con toda la base de datos de cosas que tiene en su cabeza, y no tiene con qué compararlo, cuando la gente ve cosas al límite de la visión, la mente llena los espacios faltantes con la imaginación, indefectiblemente. Eso le pasa a cualquier chico sin educación, o a Alberto Einstein, a cualquiera le pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Al estar acercándose y al estar deteniéndose, la otra pensamiento que a uno lo invade es: nos está viendo, se detuvo por nosotros, porque estamos interaccionando con el objeto. De algún lado, adentro de esa esfera, nos están viendo. Cualquier parecido con la película de Keanu Reeves, en el mundo, el día que la Tierra se detuvo, es pura coincidencia. Lo cierto es que eso no quedó ahí, se empezó a mover hacia la derecha, hasta que pasó por arriba de la luna, por adelante de la luna, y empezó a hacerse oscuro en el centro como una rosca de Pascua. En el momento que nosotros vimos esto, yo pensando que efectivamente estábamos ante algo que se había detenido, que estaba ahí, que tenía 30 metros de diámetro y 100 metros de altura, fui a un jeep, me acuerdo una anécdota bastante ridícula, tragicómica, ¿no? Porque es trágica y es cómica al mismo tiempo, y le pido a la novia de mi amigo, que estaba sentada en el jeep, en el asiento del acompañante: pasame la linterna, le voy a hacer señas. No te la voy a dar, me dice. ¿Por qué no me la vas a dar? Porque te van a ver. Estaba todo el mundo, créanme, todos estaban congelados, parados así hacia adelante como zombies, mirando eso, que se quedó ahí quieto, y yo fui el único tonto que agarró una linterna y casi me pongo ya a hacerle señas y digo, cuando veo eso negro adentro, que se va haciendo como
como una rosca y que se va pasando arriba de la Luna, les digo a la gente, esto tiene que ver con cohetería. No les tengo exactamente el cohete que es, pero yo pensaba, como está hacia el oeste teníamos Chamical, que hasta mediados de la década del 70 todavía lanzaba cohetes, pero un sábado a la tarde que a alguien se les haya escapado un cohetazo muy raro, ¿no? Pero era definitivamente hacia el oeste. Los diarios de la época dicen muchas cosas. Acá están mis compañeros lanzándose en las primeras salas Rogaló que llegaron a la Argentina. Éramos unos inconscientes realmente. Acá está, fíjense las fechas, ¿no? 15 de junio, al día siguiente, 17 de junio, OVNI en Río Cuarto, Córdoba, Corrientes, Resistencia también en ciudades de Uruguay y Brasil. Yo digo, ¿cómo puede ser que algo que tiene apenas 30 metros y está a 100 metros de altura, las típicas parámetros que el testigo promedio puede llegar a dar, ¿no? Porque no tiene profundidad con qué compararlo, puede verse desde Brasil y Uruguay? Entonces yo digo, cuando empiezo a ver toda acá domingo 15 de junio, aprecióse un fenómeno celeste, está el CODE de Santa Fe, que lo describe perfectamente, el aspecto de una esfera con un núcleo hueco que se desplazaba a cierta velocidad aproximadamente en sentido sur a norte y desapareció finalmente la vista, pero sin perder la forma. Se fue borrando, apagando, sin resignar la firmeza de sus líneas. Yo he agregado una pregunta clave en el formulario de aporte de datos que tenemos en la página de CIAE, y antes era la de CEFAE, que es ¿cómo terminó el avistamiento? Ninguno de los formularios que yo he visto en 40 años tenía esa pregunta. Entonces yo dije, es casi tan importante como cómo comenzó el avistamiento, y no sé si más importante. Porque hay una parte que dice, el objeto permaneció ahí toda la noche y hasta que el testigo se retiró. Lo primero que uno piensa que es un astro, ¿no es cierto? Una estrella, algo, un planeta. Ahora se me dice, subió haciendo zigzag hasta que desapareció o explotó en el aire, son, digamos, escenarios completamente distintos, pero esto se fue apagando así, no tuvo nada de extraordinario realmente. Lo que sí tuvo de extraordinario es que no sabíamos si se acercaba y era de diámetro constante, o si estaba en un mismo lugar y su diámetro aumentaba. La National Investigation Committee on Aerial Phenomena, que ahora es nada más que un sitio web, pero llegó a ser una muy importante ONG en Estados Unidos, hizo una cronología, tiene un banco de datos muy lindo, y acá se ven muchos recortes de diario que dicen a las 7 de la tarde, una conmoción de avistamientos de ovnis por numerosos testigos, incluyendo personal del aeropuerto y meteorólogos, con extensa cobertura mediática. Los objetos aparecieron de a uno y en flotillas y estaban descritos de varias formas, como un óvalo esférico luminoso, con una parte superior que giraba, forma de uso, fusiforme, y una esfera que emitía un intenso rayo luminoso que iluminaba la superficie del río. En el aeropuerto de Córdoba, el OVNI causó que las operaciones se pararan por varios minutos a medida que se observaba siguiendo el patrón de aterrizaje de los aviones hacia el aeropuerto. Crónica, Buenos Aires, 15 de junio, Clarín, Buenos Aires, acá están todas las fuentes. 14 de junio del 80, Santiago, Chile. Una especie de Chile dice que a las 5:40 hora de ellos, un piloto de aerolínea LAN chilena reportó que el OVNI hizo un pasaje de frente a su avión a 50.000 pies de altitud. El objeto amarillo brillante se movía más rápido que su avión, es cierto, pero por otra cosa que vamos a ver después. Y en algún momento se colocó a la misma altitud del ala del avión y se le aproximó en un curso de colisión. Finalmente trepó abruptamente, como terminó el avistamiento, y desapareció en cuestión de segundos. La razón, Buenos Aires, 20 de junio del 80. No hizo eso. No hizo casi nada de lo que dicen ahí. Esto me ha llevado, y junto con otros casos, a elaborar una teoría que es la del conjunto de intersección. ¿Se acuerdan los diagramas de Venn que nos enseñaron alguna vez en la escuela? El conjunto A, el conjunto B. Bueno, imagínense que tenemos dos conjuntos, y en el primero ponemos todo lo que está dentro de la cabeza. Interpretaciones, elaboraciones mentales, fantasías, sueños, alucinaciones, ilusiones, lo que sea. Y en el otro conjunto tenemos objetos reales que están externos al testigo, están fuera de la caja craneana. Yo puedo creer que la creación ocurrió hace 5.000 años, y en Inglaterra viene un paleontólogo y dice, mire, pero este fósil tiene 80 millones de años.
¿Cómo es eso que la Tierra se creó hace 5.000 años? Entonces, ahí hay dos cosas que no están del todo compatibles, ¿no es cierto? Perfecto. Imagínense que cada flechita que ven de cada conjunto son los reportes de ovnis. Cada flecha es un reporte de ovni. Entonces puedo tener reportes de ovni, la flechita roja, que es un reporte completamente falso, alguien que inventa una historia o que se inventa a sí mismo una historia y se convence de eso, no hay nada allá afuera. Una historia completamente certera, precisa, alguien que diga eso fue tal cosa, pero además fue tal cosa, tal cual como uno lo dijo. Pero con esto que veo acá, es como si existiera un conjunto de intersección. ¿Qué quiere decir? En donde hay, en base a algo que ocurrió, que realmente vio el testigo, además le pone su condimento personal de lo que su cabeza elabora por llenar los espacios faltantes recurriendo a la imaginación. Y de ahí sale el informe del testigo. Todos esos componentes de conjunto de intersección son las cosas que ven acá. Apareció de a uno y en flotilla. Eso no fue así porque yo lo vi. Rayo luminoso que iluminó la superficie del río. Trepó abruptamente y desapareció dentro de segundos. Se colocó a la altura del ala en un rumbo de choque. La respuesta a este caso yo la tendría 10 años después. Tuve que esperar 10 años para que alguien me diga exactamente qué fue lo que vimos. Yo estaba en Estados Unidos con el tema del Pampa. Fueron casi 4 años muy interesantes en la empresa Vogt Aircraft. Era el único piloto argentino, acá están los otros pilotos son americanos. El avión lo voló gente muy importante, este que está acá es el general Tom Stafford, que voló en Géminis 7, Géminis 9A, Apolo 10, hizo un vuelo rasante sobre la Luna sin alunizar, y Apolo Soyuz Test Project en el año 75, junto con los rusos, la primera vez que rusos y americanos se daban la mano en el espacio. Y también vino a volar con el Pampa, porque es un hombre muy entusiasta y le gusta volar. De hecho, después de que tuvimos familiaridad, lo convencimos que venga a la Argentina y a visitar la Escuela de Aviación Militar, y conoció la cuna de nuestros aviadores militares, ¿no? Eso tiene como antecedente que el año anterior habíamos ido con 2 aviones volando desde Córdoba hasta Estados Unidos, donde volaba gente muy importante. Acá está el general Larry Welch, jefe de Estado Mayor General de la USAF, acá está el instructor atrás, general Blair, esta chica de acá es pilota de T-38 Talon, me llevó a volar con ella, hay muchas mujeres aviadoras, la Lieutenant Colonel Lynn Merton en aquel momento, esto es en la base de Randolph, acá ven la cola de los A-37, muchas mujeres aviadoras, estuvimos también en la base de Whiting Field, en Pensacola, la base aeronaval con los Turbomentor T-34, acá está la alumna y la instructora en buzo azul. Las mujeres realmente se enamoraban del Pampa, aparte que es un avión con unas líneas, como pueden ver, muy simpáticas, y realmente volaron muchas más mujeres de lo que se imaginan. Es una cosa muy interesante. Yo cuando vine de Estados Unidos empecé a hablar con los brigadieres y decirles, ¿por qué no empezamos a incorporar mujeres en la Fuerza Aérea Argentina? ¿Qué estamos esperando? Por eso me alegro mucho ver que hoy en día esto ya se ha transformado en una realidad también para nosotros. En los momentos libres que tenía, visitaba amigos. Uno de ellos es el astronauta Jeff Hoffman, a quien conocí en la década del 70 en Paraná, cuando era astrónomo y lanzaba globos con telescopios, el proyecto Galaxia 70, en cooperación con la CNIE nuestra. Después retomamos contacto en el año 82 por el tema del conflicto del Atlántico Sur. Y ahora que yo estaba en Dallas, a 4 horas de Houston, lo iba a visitar. Acá está la oficina de él, acá está en la bodega del transbordador, volando con otro compañero, Dave Griggs, que es el que está patas para arriba. Dave Griggs colaboró muchísimo con el diseño de la cabina del Challenger, no del transbordador Challenger, sino del avión Challenger, para transformar el volante de un avión de transporte en una palanca, y hacerle algunas cosas en la estructura del avión para que el gamma, que es la pendiente de planeo de un avión, sea exactamente igual al del transbordador espacial, que es lo mismo que un Mirage, pero sin motor, con un Mirage que baja como un planeador, digamos. Hablando técnicamente, con el vector empuje es la componente horizontal del vector peso, para que más o menos tengan una idea. Acá hay una chica que es campeona de acrobacia en planeador y va a entender perfectamente a qué nos referimos, ¿no? Pero el problema de Dave Griggs es que se mató, no en uno de los accidentes de transbordadores, sino en un aeroclub haciendo vuelos de carreras de aviones.
y fue muy lamentable porque era un hombre muy valioso para esa parte del desarrollo, y a partir de ahí los directivos de la NASA prohibieron que los astronautas participen en carreras de aviones en los aeroclubes, porque les cuesta a los contribuyentes norteamericanos $10 millones en aquel momento, no sé ahora cuánto, entrenar un astronauta durante un año entero, y de pronto se les viene a matar en una cosa tan, digamos, que no es acto del servicio, como diríamos nosotros, ¿no? Bueno, Jeff me llevó a conocer todas las partes del Johnson Space Center, estuve en el control de misiones del lado de adentro del vidrio, viendo cada una de las consolas es un sistema de a bordo, sistema hidráulico, eléctrico, soporte de vida, comunicaciones, etcétera, etcétera. La parte donde hacen los trajes espaciales. Ahora tenemos un argentino que fabrica trajes espaciales, están en la Universidad de Dakota del Sur, y es un orgullo para nosotros, pero acá hay una cámara de vacío en donde le hacen levantar moneditas con la mano de astronauta, y mientras la cámara está a presión atmosférica uno puede levantar una moneda, pero cuando se pone en vacío el guante y ya es imposible agarrar prácticamente nada, ¿no? También, bueno, hicimos un vuelito en el simulador, acá está la cabina, el puesto de comandante, acá está Jeff Kaufman en la parte trasera, esta era la palanca con la cual se enganchaban el brazo mecánico, el brazo robot canadiense enganchaba los satélites y lo metías adentro de la bodega. En este lugar fue donde Jeff me dijo que el transbordador no era un sistema, y a mí realmente se me fue el alma a los pies, porque es probablemente el avión cohete más interesante que haya diseñado el ser humano en toda la historia de la astronáutica, pero lamentablemente no tenía temas de seguridad para ciertas contingencias en cierto momento del despegue o de la reentrada a la atmósfera. Y así tuvimos 2 accidentes graves, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué les traigo a colación esto? Que da, como ustedes pueden ver, para una presentación per se que podemos hacer cualquier otro día. Porque en este contexto de visita, yo le comento a Jeff lo que me pasó el 14 de junio del 80, y él me dice, mira Rubén, no te puedo decir qué viste, pero te voy a poner en contacto con alguien que sí te va a decir. Así que almorzamos con él y otro astronauta, y después de eso me presentó a un tal James Over, que es este que ven acá a la izquierda arriba. Cuando le cuento, me dice, Rubén, no me digas que vos viste eso. Sí, bueno, mira, yo escribí un artículo en la revista Fate de enero del 83, y ahí está el link para encontrarlo, sobre eso que vieron ustedes. Resulta que ya veníamos viendo esas bolas blancas, que no sabíamos qué era, y por la trayectoria orbital que tenían, y el hecho de que correspondían a lo que creemos que correspondían, acá lo ven a la derecha, pueden haber sido el venteo de combustible de las últimas etapas de cohetes rusos que se lanzaban de una base que hasta ese momento era ultra secreta, era Plesetsk. Todos nuestros satélites estaban apuntando a Baikonur y no veíamos ningún fogonazo de ningún despegue en Baikonur, y no sabíamos de dónde estaban despegando. Después de 2 o 3 años ya Rusia tuvo que reconocer que tenía la base secreta de Plesetsk. Pero fíjense qué interesante. Una de las más espectaculares y ampliamente testimoniadas apariciones de OVNI de recientes años ocurrió la tarde del 14 de junio del 80. En su primera fase fue ampliamente vista en Rusia Central. En la segunda fase, el OVNI apareció 1 hora más tarde sobre Sudamérica, cerca de las 7 de la tarde hora argentina, donde fue visto en 5 países. Efectos fisiológicos y avistamientos de ocupantes de pequeñas naves Scout, naves de patrulla, se registran en Moscú. Acá hay una de Allen Hynek, del Centro para UFO Studies, dice, llamó a la fase argentina una de las más asombrosas en años. Dame la linterna, no te la voy a dar. ¿Por qué? Porque te van a ver. Traten ustedes de imaginarse la sensación estomacal que le produjo a todos ver eso ahí. No coincidía absolutamente con nada que ninguno de nosotros conociera. O sea, ninguno de nosotros tenía ninguna imagen en la base de datos del cerebro para poder comparar. Y dice que un tal Siegel observó pánico en las calles a medida que una mujer vieja gritaba que había llegado el día del juicio final, a medida que los hombres eran dirigidos, la gente se la dirigía hacia refugios nucleares en caso de estar enfrentados a un aparente ataque nuclear americano. Porque allá también se vio la estela esa que ahora todos conocen porque hay muchos videos de YouTube circulando con eso. Pero en ese momento era totalmente desconocido. Acá tengo un registro de lanzamientos espacial que me regalaron gente de TRW en Estados Unidos.
Y justamente el 14 de junio del 80, acá se ve un lanzamiento de la Cosmos 1188 desde la base de Plesetsk. Todo esto es Plesetsk, 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 Plesetsk. Fíjense cómo los rusos aprovechaban su secretismo para poder lanzar cuanta cosa tuvieran, ¿no? Un cohete A2, con una inclinación orbital de 67,5 grados, para lanzar una carga útil de alerta temprana, son esos satélites que sobrevuelan Estados Unidos para ver si despega algún cohete nuclear para dar inmediatamente la respuesta del otro lado. Estuvo 33 años en órbita y finalmente cayó el 24 de mayo de 2013. Esta fue la última etapa que nos dio el susto de nuestra vida, y esta fue la carga útil que se puso en órbita, que ya decayó en mayo de 2013, el satélite de alerta temprana. Y muchos casos que ven gente asociada a la aeronáutica pueden tener explicaciones prosaicas. A las 20:30 del 2 de noviembre del 72, una tripulación de gendarmería está volando sobre Campo de Mayo y ve una nube de varios colores que se va agrandando y se les va viniendo encima y lo interpretan con algo completamente desconocido. Lo hemos resuelto porque 2 minutos antes hemos descubierto que despegó justamente un cohete de Chamical. El cohete a los 2 minutos del despegue, a los 170 kilómetros, libera una nube de bario que tiene este color que ven acá, a medida que la nube se va ionizando. Esto está a 170 a 200 kilómetros de altura, ¿no? Se va ionizando, se va volviendo roja en la última parte, pero el bario crudo, sin ionizar, es de color azul. Así que fíjense ustedes cómo es el proceso. Había un tripulante en ese avión, si bien es una foto que hemos hecho en un caso sin análisis fotográfico, este dibujo sirvió muchísimo para corroborar el principio de coincidencia con lo que es una nube de bario en plena etapa de despliegue, con el dibujo del medio sobre todo. Fíjense que no solamente están los dos colores de las puntas, sino un cinturón de color violeta, que Torrecilla se encargó incluso de ponerlo con color violeta acá. Y aparte, ven cómo se ven las estrellas a través de la parte no ionizada, y acá dibujó 3 estrellitas. Haciendo toda la triangulación con el expediente de gendarmería, que lo consiguió una ONG argentina, que están con estos temas. Los gendarmes declararon que estaba a 25 grados sobre el horizonte y a 320 grados, o sea, hacia el noroeste claramente. Hay un video dando vuelta por ahí que tiene un error, dice hacia el noreste, pero en realidad es hacia el noroeste. Acá hemos superpuesto un transportador y da toda la posición que estuvo precisamente esa nube de bario en ese momento. También hay un caso en Bariloche en el año 95, que lo hemos resuelto con testigos claves que nunca antes se habían entrevistado. Un operador de una discoteca que estuvo jugando con un cañón de láser justamente en esa hora, y el copiloto de un avión de Aerolíneas Argentinas que junto con una tripulación de Gendarmería Nacional, que estaban prácticamente formados pero con diferentes altitudes, vieron esto que ven acá, que es precisamente el haz siendo reflejado en una fina capa de nubes de hielo que los acompañó. El testigo dice que nunca los vio a los aviones, pero los acompañó, porque estaba probando que refleje contra algo, porque tenía a los chinos ahí atrás de él esperando a ver si compraban o no compraban el cañón láser. Se había cortado la luz en la ciudad, entonces consiguieron un grupo electrógeno, salieron a la puerta de la discoteca Rocket, y ahí hicieron toda la prueba. Lo que hicimos fue, yo me hice muy amigo de uno de los tripulantes del Ghost November, del avión de gendarmería, Rubén Sipusac. Incluso me convenció de hacer un curso de ovnilogía superior juntos en la Universidad de Belgrano, lo digo sin ninguna vergüenza ni nada. Fue una experiencia muy linda y sobre todo muy cómica por las cosas que escuché que se decían ahí. Y bueno, lo cierto es que compartimos ahí 4 meses, él me contó todos los detalles de lo que vieron y hasta me hizo un dibujo en una hoja 4 de una vista en planta de la posición de los 2 aviones y la posición del presunto ovni en toda la secuencia, ¿no? Yo lo que hice fue hacer una gigantografía, y esto lo pueden ver con más detalle en el informe 2018. Ahí están las posiciones relativas de los aviones. Si ustedes van a nuestra página y hacen clic en el informe Resolución de Casos 2018, ahí van a tener en el capítulo Casos Emblemáticos la parte correspondiente al caso Bariloche. Como reflexiones finales,
La capacidad de identificar en el rango óptico no debe limitarse a un par de prismáticos en la torre de control de cada aeródromo, ni a la observación con binoculares que se realiza desde los POAs, desde los puestos de observación aérea que el ejército tiene emplazados en el escudo norte. Estoy hablando ahora de necesidades técnicas específicas de las Fuerzas Armadas. La capacidad de análisis fotográfico de la Fuerza Aérea no debe limitarse a la aerofotografía cenital, o sea, cenital de arriba para abajo, y también oblicua, solíamos tener una cámara LOROP, que debe ser ampliada para identificar objetivos desde el horizonte hacia arriba. Hemos detectado que hasta que se adquirió el software IPACO, la Fuerza carecía de capacidad de análisis de fotos más allá del límite de lo interpretable. O sea, una foto movida, una foto con 4 píxeles cubriendo el blanco no se analizaba. El haber identificado durante los 4 años CFAI, y ya más de un año decía, el 100% de los elementos aeroespaciales, tanto de casos internacionales como de casos que nos solicitara la ciudadanía, la mayoría de los cuales fueron fotografías que estaban más allá del límite de lo explotable, puede fácilmente aprovecharse para la identificación de elementos que surjan de las necesidades propias del servicio durante situaciones operativas. ¿Se acuerdan del 98% versus 2%? O sea, si ahora tenemos el expertise que da el tener que resolver todo lo demás, eso también nos va a dar mucho más experiencia para atacar los problemas más duros, más difíciles. Hemos demostrado que en aquellos casos históricos en los que la Fuerza Aérea se vio involucrada y en su momento solo pudo brindar respuestas provisorias e incluso conjeturales, como el caso Bariloche, sí puede ser el reflejo en la base de una nube, también hemos identificado sus causas, pudiendo brindar una respuesta institucional definitiva. El caso del globo Mir de la CNES en septiembre de 1985 generó mucha polémica, precisamente por haberse enviado a 2 cazas interceptores y aún así no haber podido identificar al objeto. Se debe percibir a este nuevo organismo no como un competidor o una redundancia de otros organismos de las Fuerzas Armadas, sino como una célula operativa que centralice la identificación en rango óptico del horizonte hacia arriba en tiempo de paz y que pueda constituirse natural y rápidamente en un centro de filtraje en tiempo de guerra. Finalmente una frase, feliz aquel que pueda conocer las causas de las cosas, algunos lugares donde hemos estado haciendo trabajo de campo, y si me permiten 2 minutos más para rendirle tributo a Joy Ruby y Ken Spears, que durante décadas han inspirado en varias generaciones el uso del razonamiento deductivo. Eso es todo hasta acá, nada más, y bueno, por la atención que han prestado, muchísimas gracias. En nuestro programa de radio y en nuestros espacios. Me gustaría saber qué pasó con ese grupo, si todavía ustedes están liados con algún grupo de investigación independiente, de qué manera, porque usted lo expresó, ¿no? De que hay investigación, pero desde el ámbito aeroespacial. Si esto existe como se planteó en el 2011 en los medios de comunicación. Esto lo hablamos hace unos días con Juan Carlos Gauna en el programa de radio y nos dio una respuesta muy clara, pero me gustaría